El hombre, que era la muerte. La noticia corrió como pólvora por los pasillos de la prisión de Blackwater. La silla eléctrica, ese infame artefacto de caoba y cuero, sería desmantelada. La pena capital había sido prohibida en el estado, y con ella se desvanecía la labor de Neil Stalbot, el verdugo oficial, un hombre cuya existencia entera había girado en torno a ese último y sombrío acto de justicia. Niles no era un monstruo, era a su modo un creyente. Creía firmemente que ciertos crímenes merecían la aniquilación absoluta, que la justicia, en su forma más pura, exigía la eliminación de aquellos que habían ultrajado la vida de otros sin remordimientos. La abolición de la silla no era para él un avance moral, sino una cobardía, una traición a las víctimas y a la sociedad que él juró proteger. La furia y la frustración se cocinaban a fuego lento en su interior. Observaba los noticieros, leía los periódicos, y cada titular sobre criminales reinsertados, sobre asesinos conmutando sus penas, encendía una chispa oscura en su alma. ¿Quién impartiría ahora la verdadera justicia? ¿Quién garantizaría que los monstruos no volvieran a caminar libres sembrando el terror? La respuesta terrible y seductora se le presentó una noche. Si la ley no podía hacerlo, él lo haría. Si el Estado se negaba a hacer la muerte, entonces él, Niles Talbot, asumiría ese manto. Sus primeras ejecuciones fueron cautelosas, casi quirúrgicas. Eligió a aquellos que la sociedad había fallado en castigar, a los que él consideraba irredimibles. Los métodos variaban, pero siempre eran silenciosos, eficientes, dejando pocas pistas. La policía, desconcertada, comenzó a hablar de un nuevo tipo de justiciero, un fantasma que castigaba a los criminales impunes. Algunos lo llamaban el ángel vengador, otros, con un escalofrío en la voz, el hombre que era la muerte. Niles se sentía cada vez más seguro, más justificado. Veía su labor como una extensión de su antiguo oficio, una necesidad moral en un mundo que había perdido el rumbo. Sin embargo, la línea entre la justicia y la obsesión se difuminaba con cada vida que tomaba. El control que ejercía sobre sí mismo empezó a resquebrajarse, y la discreción se convirtió en audacia. Fue la muerte del notorio estrangulador de Riverbend, un asesino en serie liberado por un tecnicismo legal, lo que finalmente condujo a su caída. Niles, cegado por la ira, dejó un rastro, una pequeña huella que la perspicacia de la detective Eva Rostova supo seguir. La evidencia se acumuló rápidamente. Conexiones con las víctimas, patrones de comportamiento que recordaban a su antiguo rol, y finalmente, una confesión, no de arrepentimiento, sino de convicción. El arresto de Niles Talbot fue un shock para el Estado. El ex-verdugo, el hombre que había sido la mano ejecutora de la ley, era ahora el criminal más notorio. El juicio fue una farsa mediática, un circo de indignación y debate. La sociedad se vio forzada a confrontar la oscura ironía de la situación. El hombre que había castigado a la muerte, ahora era castigado por ella. Y así fue como, tras meses de deliberaciones y debates acalorados, el Estado, en un giro cruel del destino, se vio obligado a reinstaurar la pena de muerte. La opinión pública, horrorizada por los crímenes de Talbot y el caos que había generado, exigió una respuesta contundente. La ley fue modificada, y la infame silla eléctrica desempolvada y reensamblada esperaba a su nuevo inquilino. Niles Talbot, el hombre que había sido la muerte, fue encontrado culpable de la muerte de varios criminales. Su destino final fue el mismo que él había impuesto a tantos otros, condenado a morir en la misma silla eléctrica que él mismo había operado durante décadas. El día de su ejecución, un silencio pesado y casi irreverente se cernió sobre la prisión de Blackwater. No hubo lágrimas ni gritos de protesta, solo el zumbido de la electricidad que por última vez se encargaría de impartir la justicia. Y en ese último instante, mientras la corriente recorría su cuerpo, quizás Niles Talbot encontró la paz, convencido de que, a su manera retorcida, había cumplido con su deber hasta el final.